Profesor Luis Alonso Santana Dorantes, que va a presentar su trabajo de los últimos avances que ha tenido. Bueno, entonces, puede ser así. Buenas tardes, compañeros, doctores. Mi tema es elaboración de diodos Schottky con capa delgada de óxido de zinc. Y la charla tiene el siguiente contenido: son objetivos, estado de arte, introducción, experimental, caracterización eléctrica, resultados, trabajo futuro y conclusiones. Como objetivo tenemos objetivo general: fabricación de diodos de barrera Schottky utilizando como capa activa óxido de zinc. Objetivos particulares: elaborar diodos de óxido de zinc con diferentes estructuras, caracterización eléctrica de los dispositivos elaborados y analizar los resultados obtenidos de las mediciones. Como estado del arte tenemos que Buswicks en el año 2012 reporta películas de óxido de zinc elaboradas por el método de depósito de capas atómicas ALD, así como sus propiedades eléctricas en las películas y como la deposición a bajas temperaturas muestran una concentración de portadores muy baja. Apropiados para la construcción de uniones Schottky. Para ellos utilizan oro, platino y plata como contacto Schottky y aluminio y titanio oro como contacto ómico. De igual manera, Hyojong Kim en el año 2013 presenta resultados en películas de óxido de zinc con contacto Schottky de plata aplicando tratamiento de oxígeno de plasma para la fabricación de estos diodos, con capas de plata de 200 nanómetros y óxido de zinc de 60 nanómetros, estos sobre sus sustratos flexibles. En el año 2016, Chazin reporta los primeros diodos Schottky de películas delgadas elaborados con indio, galio y óxido de zinc amorfo, con estructura de vidrio, paladio, óxido de zinc, indio, galio, óxido de zinc, molibdeno, aluminio y con una ultra alta frecuencia de operación UHF de hasta 868 MHz utilizados en un circuito rectificador de media onda para recolectores de energía. Y con ayuda de uno o más diodos se puede crear rectificación, se puede utilizar en un circuito rectificador con capacidad de convertir corriente alterna en corriente directa pulsante, transformando así la corriente bidireccional a corriente unidireccional. Existen dos configuraciones de circuitos rectificadores, estos son rectificadores de media onda y rectificadores de onda completa. El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky se forma cuando existe un contacto de rectificación entre un metal y un semiconductor. Es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa, menos de un nanosegundo en dispositivos pequeños de 5 milímetros de diámetro y muy bajas tensiones de umbral. La tensión de umbral es la diferencia de potencia mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en lugar de un circuito abierto. El óxido de zinc. El óxido de zinc es un material semiconductor con un ancho de banda directa de aproximadamente 3.37 electronvolts. Contiene un gran coeficiente piezoeléctrico, además de una alta estabilidad térmica química. Por lo tanto, el óxido de zinc es un material útil para la fabricación de diferentes dispositivos ópticos y eléctricos. Un ejemplo son diodos emisores de luz, celdas solares, diodos láser, fotodetectores UV, así como contactos de película delgada de óxido de zinc para la elaboración de los diodos Schottky. La diferencia entre un contacto ómico y un contacto rectificante es que un contacto ómico es la unión de baja resistencia que provee conducción en ambas direcciones entre el metal y el semiconductor. Para el contacto rectificante, este limita la conducción y resulta una fácil conducción de flujo de corriente en polarización directa, debido a que los electrones en el semiconductor ven una barrera reducida. La estructura que componen los diodos se elaboraron es la siguiente. Para diodos sobre sustrato de hito se utilizó sustrato de hito, que es contacto ómico, óxido de zinc, que va a funcionar como capa activa, y como contacto rectificante elaboramos estructuras con plata y cambiamos con la estructura última de contacto rectificante utilizando oro. También se elaboraron estructuras sobre sustratos de vidrio debido a que utilizamos titanio como contacto ómico, una vez más la capa activa óxido de zinc, y por último el contacto rectificante elaboramos con plata y oro. Bien, estos son los materiales que se utilizaron para la elaboración de nuestros diodos, pero
sustratos de vidrio de 2.5 por 2.5 centímetros. Hito, que ya viene previamente depositado sobre sustratos de vidrio, utilizamos 1.6 por 1.6 centímetros, una resistividad de 10 ohms. El óxido de zinc, el método de depósito fue por sputtering en el centro de nanociencias y obtuvimos un espesor de 80 nanómetros. Esto lo corroboramos con perfilometría. Para el titanio, de igual manera utilizamos el sputtering en el centro de nano, se obtuvieron 200 nanómetros. La plata se utilizó sputtering en el centro de nano y obtuvimos 125 nanómetros. Para el oro utilizamos evaporador y este se realizó en el CIMSTAB y se obtuvieron espesores de 100 nanómetros. Para delimitar el área de los contactos rectificantes se utilizó la técnica de lift-off, en la cual consiste en transferir un patrón, estas son figuras geométricas, desde una fotomáscara a la superficie del sustrato utilizando una fotorresina positiva. Esta fotorresina positiva requiere exposición mediante la luz ultravioleta para su sensibilización. Las regiones iluminadas se hacen solubles en soluciones acuosas de compuestos alcalinos, como puede ser el KOH a 1%. Como la parte iluminada es la que se elimina, las figuras no transparentes de la máscara quedan grabadas en forma de islas en la fotorresina, por lo cual el proceso se llama positivo. Además, como la parte de fotorresina que se queda no se transforma ya que no se iluminó, es más fácil su eliminación. Unas fotos del proceso que se llevó a cabo, se alcanza a apreciar muy bien, que aplicamos la fotorresina con método de spinner a 3000 revoluciones por un minuto. Después se colocó sobre el sustrato la mascarilla, donde ya vienen los patrones que vamos a definir. Se da exposición a luz ultravioleta, se da el revelado con el KOH y por último obtuvimos los siguientes patrones, las figuras geométricas que van, los motivos de 50 micras, que son las más pequeñas, hasta 500 micras, pero aquí en nada más se alcanza a apreciar 250, sigue de 300, 400 y 500 micras. Se elaboraron 6 muestras con las siguientes características. 2 muestras fueron con estructura de hito, óxido de zinc y oro. 2 muestras con hito, óxido de zinc y plata. Y por último se utilizó vidrio, titanio como contacto ómico, la capa activa óxido de zinc, oro y plata, perdón. Para la caracterización eléctrica se utilizó el equipo de la marca Keitlet. Este se realizó en el centro de Nano. Tenemos el equipo donde colocamos nuestro sustrato, nuestro dispositivo, donde están ya nuestros diodos, colocamos nuestras puntas en respectivos ánodo y cátodo en la estructura de la muestra. Aquí podemos ver cómo queda la punta sobre el contacto, el ánodo. Esto fue de estructura de titanio, óxido de zinc y oro. Y ya verificamos los resultados de la medición en el mismo equipo. Y a continuación les muestro el diagrama de energía de los materiales que estamos utilizando. Para contacto ómico, como mencionaba, era hito y titanio, el cual tiene una función de trabajo de 4.2 para el hito y el titanio de 4.33. El óxido de zinc tiene una función de trabajo de 3.37 electronvolts, contacto Schottky, la plata de 4.73 y el oro de 5.1. A continuación muestro el diodo de barrera Schottky en polarización directa, donde vemos en la interfaz entre el semiconductor y el metal se crea una discontinuidad de estados permitidos de energía y se produce una barrera de potencial de altura U phi b. Esta barrera de potencial vista por los electrones del semiconductor que tratan de moverse hacia el metal se conoce como barrera Schottky, que está dada por phi b, que es la función del trabajo del metal, menos la afinidad electrónica de nuestro material. Bien, la ecuación para obtener del diodo Schottky, diodo de barrera Schottky, tenemos la corriente en un diodo Schottky, depende de la temperatura y del voltaje aplicado. El modelo ideal que describe la corriente a través de la unión Schottky está dada por esta expresión, donde IS es la corriente de saturación inversa, la cual está dada
por esta expresión donde Q es la carga de electrón, es el área efectiva del diodo, T es la temperatura en Kelvin, K es la constante de Boltzmann, phi b es la altura de la barrera, R es la constante efectiva de Richardson para cada material y N es el factor de idealidad. Para las mediciones IB se realizó un barrido que fue de -2 a 2 volts, conectando como ánodo al litio o al titanio, dependiendo del dispositivo que vamos a medir, y como cátodo la plata o el oro. En este ejemplo es la estructura de hito, óxido de zinc y plata con 50 micras en el cátodo. Podemos ver las siguientes características de las curvas en escala lineal y en escala semilogarítmica. Alcanzamos a ver que tenemos el efecto rectificante, se alcanza a lograr, solo que tenemos una corriente un poco alta para nuestro dispositivo. De igual manera, para los dispositivos con estructura titanio, óxido de zinc y plata con 50 micras en el cátodo, tenemos de igual manera que comienza a formar la rectificación nuestro dispositivo, solo que de igual manera tenemos corrientes altas. Buscamos lo ideal, que es 1 a la menos 12, 14, entonces nuestras corrientes altas. Para los demás dispositivos a partir de 100 micras en adelante hasta 500 micras en el cátodo, mostraron efectos de contactos ómicos, como podemos ver en las siguientes curvas. Este fue un ejemplo de hito, óxido de zinc, plata de 50 micras. Vemos totalmente un contacto ómico, no hay rectificación. De igual manera para hito, óxido de zinc, plata, 300 micras. Hito, óxido de zinc, plata, 400 micras. Entonces en los demás dispositivos obtuvimos efecto ómico. A continuación muestro el método de extracción de parámetros que se utilizó una vez que obtuvimos las curvas corriente-voltaje para los dispositivos. Se utilizó el método de extracción Schottky en base a este artículo que fue publicado en 1986. Este trabajo fue elaborado por un alumno de IFI, de licenciatura. Es hecho en MATCAD, donde únicamente vamos a meter los voltajes y corrientes que nos dieron, nuestra medición de IB, y el programa automáticamente nos va a establecer la resistencia serie, el coeficiente de idealidad, la altura de barrera y la corriente de saturación. Para comprobar que este programa está manejando datos adecuados, se corroboró con la extracción de parámetros de igual manera en MATCAD, siguiendo nuestra ecuación para el diodo Schottky, de cual se puede corroborar que se ajustan los datos experimental y los datos teóricos. Bien, para trabajo futuro tenemos reducir la capa activa del óxido de zinc, debido a que tuvimos 80 nanómetros. Al obtener una capa más delgada de óxido de zinc, podemos tener mejor efecto entre el contacto de óxido de zinc y el ánodo para obtener un efecto rectificante. De igual manera no se le realizó tratamiento térmico a la capa de óxido de zinc, en lo cual desfavoreció a nuestro dispositivo. En elaboración de dispositivo futuro se le va a dar tratamiento térmico antes del depósito de contacto rectificante. Para mejorar el contacto Schottky se propone colocar entre estas dos PEDOT, ya que mejora la conductividad del dispositivo, y de igual manera se va a realizar depósito de óxido de plata como contacto
Schottky, y se cuenta con él en el centro de Nano. Como conclusiones tenemos la estructura Ito, zinc, plata y titanio zinc plata con contactos 50 micras, son los que muestran características de rectificación. Los diodos elaborados con diámetros mayores a 100 micras muestran características de contactos ómicos. Con el método de extracción se determinó el coeficiente de idealidad, resistencia serie, altura de barrera y corriente de saturación del diodo elaborado. Este es el cronograma de actividades, en el cual estamos en elaboración de dispositivos, la caracterización del mismo. Al elaborar los siguientes, tenemos este semestre para seguir trabajando en ello y realizar una publicación, y dependiendo de los resultados podemos hacer el examen predoctoral también, dependiendo de los resultados del inglés. Estas son algunas referencias y gracias por su atención.